quiero ir a la Argentina, ¿sí? En comunicación con Yair Cibel, que es periodista y además investigador de CELAC, que es un Centro de Estudios Latinoamericanos Geopolíticos. ¿Estás, Yair, ahí? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Leo, querido, ¿qué tal? Un gusto estar hablando contigo y con toda la audiencia de Made in Paraguay. Muchas gracias, Yair. Estaba haciendo mención al comienzo del programa que me impactaron realmente las imágenes y no hemos seguido mucho acá en Paraguay. Lastimosamente, no sé por qué los medios no le han dado el destaque que se merece, pero hemos visto imágenes que la vamos a repetir en pantalla de cientos de miles de personas en distintas ciudades, no solo en Buenos Aires, estudiantes que salieron a las calles. No, la verdad es que Leo fue masivo. Algunas estimaciones hablan de 1 millón de personas. Las autoridades de la UBA dieron 800.000, pero en los últimos 10 años creo que no ha habido una movilización de este calibre. Y te digo por qué. Porque fue una movilización transversal. Salieron a la calle los estudiantes, los docentes, pero también salieron muchos sectores que quizá no entran a la universidad. Salió la CGT, salieron los trabajadores de la economía popular, salieron los sindicatos, los trabajadores no docentes, y fue una marcha básicamente multipartidaria. No solamente el peronismo, sino también el trotskismo, el radicalismo, la centroderecha argentina, porque lo que pudimos ver es que la educación pública y la universidad gratuita es un valor que atraviesa al pueblo argentino, que ha sido históricamente no solamente una garantía de igualdad de oportunidades, sino de ascenso social en este país que alguna vez fue la Argentina de la clase media. Bueno, la universidad jugó un rol fundamental. Y lo último que te sumo para introducir es que me parece que lo potente de la marcha es que también fue a nivel federal. Si uno se lo pone a ver, en Buenos Aires estuvieron rebalsadas las calles, pero en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Puerto Madryn, en la ciudad de Ushuaia, en el sur del mundo, salió la gente en todos lados a defender sus universidades y a mostrar que la universidad no es solo la UBA, no es solo la Universidad de Buenos Aires, sino lo que está en juego es el Sistema Universitario Nacional Argentino. Esta reacción de la gente de salir a defender a la universidad, si podemos explicarle a nuestra audiencia aquí en Paraguay, ¿cuál era la reivindicación principal? ¿Qué es lo que está queriendo hacer el gobierno de Milei y por qué esta reacción de los universitarios? Bueno, básicamente lo que quiere hacer el gobierno de Milei es congelar el presupuesto para las universidades a cifras del año pasado, cuando tuvimos más de 100% de inflación, lo que es básicamente un ajuste bestial sobre la educación universitaria, y no lo digo yo, lo dice el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la máxima instancia que aglutina a los rectores de todo el país. Incluso hubo universidades, Leo, que tuvieron que empezar a cortar la luz o a restringir el uso de ascensores, como la Facultad de Medicina de la UBA, y otras universidades decidieron achicar la cantidad de materias a la que podés inscribirte. Bueno, la verdad es que yo creo que Milei ahí se pegó un tiro en el pie, porque incluso gente que quizá votó a Milei, no por ser libertario, ¿no?, sino por un voto de protesta, de rechazo frente al fracaso del peronismo, defiende la universidad pública y está dispuesto a salir a las calles a hacer valer ese derecho. Entonces creo que el golpe acá de Milei es que parte de su propia base social empezó a generar un distanciamiento con este ajuste sobre algo tan sensible como la universidad pública, y que nos diferencia, por ejemplo, de Chile, de un país que tenemos muy cerca y que se caracteriza porque incluso en las universidades públicas de Chile uno tiene que pagar. La carrera de medicina en la Universidad de Chile sale $8.000 anuales, y en Argentina es totalmente gratuita. Incluso la inscripción, no hay matrícula, no hay arancel por recursar materia, es todo gratis y no hay que ir muy lejos. Te tomo el ejemplo de Chile: $8.000 anuales la carrera de medicina y 4.000 la de antropología, que es la más barata. Yair, justamente viendo reacciones en distintas ciudades de Argentina, leí un análisis de lo que estaba pasando en Córdoba, donde el radicalismo también es muy fuerte, y decían que la mitad de los que habrían salido a manifestarse probablemente le votaron a Milei. ¿Cómo se entiende esto, que votantes de Milei salen a marchar después de unos meses? Bueno, Leo, yo creo
que por un lado hay mucho votante de Milei que no es el núcleo duro libertario y que de hecho no comparte la mayoría de las miradas que propone Milei sobre temas muy sensibles como el cierre de las universidades, el despido de trabajadores, la dolarización, sino que el voto de Milei también expresó un hartazgo con el peronismo, un peronismo que había prometido redistribución y crecimiento y que finalmente no lo cumplió con Alberto Fernández. Pero lo de Córdoba es un caso muy especial, ¿no? A veces se la analiza como la Cataluña argentina o como la Santa Cruz argentina por la autonomía de esta región y porque conviven ideas muy contradictorias. Por un lado, Córdoba fue la cuna de la reforma universitaria de 1918, un momento en el que se consagra la universidad pública, laica, gratuita, con cátedras, con diversidad de cátedras, con concursos públicos, de hecho un proceso que inspiró incluso a Julio Antonio Mella, a revolucionarios de todo el continente. Córdoba fue también el lugar donde se dio el Cordobazo, una movida que unificó a obreros y estudiantes para derrocar a la dictadura de Onganía. Pero Córdoba también es el mismo lugar donde Javier Milei gana con el 75% de los votos. Entonces, bueno, es un lugar muy complejo, pero que sin duda expresa un poco el termómetro de el antiperonismo argentino. Es casi, te diría, el corazón del antiperonismo argentino, más que la ciudad de Buenos Aires todavía. Y que la movilización en Córdoba haya sido tan masiva muestra cierta ruptura de un sector grande de la sociedad con Milei. Te traigo el último dato, cuando se lo mide sectorialmente a Milei entre trabajadores formales, trabajadores informales, desempleados o estudiantes universitarios, en el sector universitario es donde peor imagen tiene, no importa en qué universidad o en qué provincia lo midas. Y claro, yo te hago esta pregunta de cómo en tantos pocos meses los que votaban a Milei, es decir, ese discurso de Milei, de cuando él decía, vamos a eliminar la educación, ese famoso video que él decía, vamos a eliminar esto y lo otro, y después su famosa frase de la casta, digamos, ¿no? La casta como el establishment político, pero finalmente hemos visto que él trabaja y sigue dentro de la casta, ¿no? Para empezar le nombró a Patricia Bullrich su ministra, ¿no? Alguien que es de la pura casta, digamos. Y después hemos visto otras cosas como la suba de los sueldos de los parlamentarios, de ellos mismos. Es decir, él vive con la casta. Totalmente, Leo. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados lleva de apellido Menem y hay 20 Menems en cargos distintos en este gobierno. ¿Qué más casta que eso? Así que la verdad, además, Milei intentó pintar a la universidad pública de casta y la realidad es que en la universidad pública en Argentina entran los hijos de los trabajadores, entran los hijos de las clases populares, entonces es muy difícil encontrar la casta en la universidad pública y sí es fácil encontrarla alrededor de Milei y el nepotismo que lo rodea. Él tiene a su hermana como secretaria de la presidencia, el vocero puso a su hermano en el Ministerio de Salud. Digo, hay prácticas de nepotismo y de acomodo de familiares que se repiten como en la mayoría de los gobiernos del mundo, ¿no? Y otra cosa que te quiero sumar, Leo, es que si vos te pones a ver en dónde estudiaron los funcionarios de Milei, bueno, la gran mayoría de ellos estudió en la universidad pública. Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta, estudió en la Universidad Tecnológica Nacional. Caputo, que es su ministro de Economía, estudió en la UBA. Patricia Bullrich, a quien hacías mención, estudió en la Universidad de San Martín. Entonces, es gente que se formó en la universidad pública con los impuestos de todos los argentinos y que ahora quiere ajustarla para que los hijos de los trabajadores no puedan ir allí. ¿Qué más contradictorio que eso, no? ¿Y qué es lo que puede pasar a partir de esta manifestación? Digamos, hay un despertar nuevo ciudadano, porque no solamente salieron universitarios, salieron padres, trabajadores, como que esa bronca acumulada, digamos, que se estuvieron algunos diciendo, hay que darle tiempo a Milei, hay que darle tiempo a Milei, es como que dijeron, no podemos más, no aguantamos fin de mes, encima nos quieren sacar a la universidad, es decir, acá hay más gente que salió a las calles, no más gente, digo, de los que querían manifestarse por la universidad en sí, pero me refiero no solamente por el tema universidad. Por supuesto, y te digo que esto depende de la reacción del gobierno, puede escalar. El 1 de mayo ya hay una movilización convocada por la CGT
que va a ser seguramente muy masiva. Y el 9 de mayo hay un paro general convocado por la Central de Trabajadores. No te olvides que Milei está muy ensañado en poder aprobar su ley bases que se discute este día lunes y que, entre otras cosas, contempla una serie de retrocesos en materia laboral. Por ejemplo, que se pueda considerar colaboradores y no trabajadores a la gente que está en relación de dependencia, o extender el periodo de prueba, o cancelar la moratoria, que es el plan por el cual algunas mujeres que no tenían todos sus aportes igual pueden jubilarse. Creo que la discusión nuevamente de la ley bases, sumada a la movida de la CGT al paro general del 9, pueden marcar una escalada en el conflicto. Yo creo que así como la CGT salió a la calle a bancar a los estudiantes, ahora va a ser un desafío ver cómo la universidad puede solidarizarse también con los trabajadores que van a salir a luchar y construir un movimiento cada vez más grande que se oponga al ajuste que está llevando a cabo Milei, que es, como vos decías, a costa del hambre de la gente. Un dato no menor es que viene desfinanciando a los comedores populares, a las ollas populares, que son los espacios que le dan de comer a la gente más postergada en las villas de todo el país. La verdad es que la situación en esos espacios es muy crítica y con gente que no tiene ningún margen, no tiene ningún ahorro para gastar. Querido Jair, te quería preguntar también, me llamó la atención que en una cena que organiza la Fundación Libertad en Argentina, estaba invitado a Lacalle Pou, presidente uruguayo, que también es, digamos, de derecha o centro derecha, no sé cómo llamarlo, y él, sin embargo, habló de un Estado fuerte, dijo textualmente: se necesita un Estado fuerte para gozar de libertad. Es difícil si se vive en un rancho sin acceso a la salud y la educación. Y en el mismo lugar estaba Milei, digamos. ¿Qué te dice esto a vos, digamos? Bueno, yo creo, Leo, que ahí te muestra las contradicciones en la derecha regional, ¿no? Y bueno, Lacalle Pou primero, digamos que es casta, hijo de casta. Su papá fue presidente, él es presidente. Es un tipo que viene del establishment político, ¿no? De hacer política durante muchos años. Pero también es un cuadro de la derecha menos anarcoliberal, ¿no? De una derecha de partido, de una derecha que tiene una cierta mirada institucional. Y para mí es un mensaje para separarse de esta idea anarcocapitalista, también incluso para discutir cuál tiene que ser el norte de la derecha regional, ¿no? Lacalle Pou claramente tiene también al interior de Uruguay un sector que lo presiona a él por derecha, que es Manini Ríos, de Cabildo Abierto, un ex militar del proceso uruguayo, más cercano a estas posiciones ultra extremistas. Yo creo que lo que busca Lacalle Pou, incluso de cara a las elecciones que se vienen en Uruguay, es marcar cierta distancia con una derecha volátil, extremista, de la que se puede esperar cualquier cosa, y trata de marcar cierta previsibilidad. Tampoco es que Lacalle Pou es comunista, ¿no? Milei lo podría tildar de comunista, es un tipo bastante conservador, un tipo pro mercado, pero que marca cierta distancia con este proceso disparatado que vive Argentina en manos de un tipo como Javier Milei. Creo que hoy va a hablar Cristina Fernández después de mucho tiempo de silencio, digamos. Ella es una mujer muy estratégica. ¿Vos crees que ha elegido la fecha adecuada, digamos, entre la marcha, la siguiente marcha, o no tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. También esta semana reapareció en la calle Sergio Massa, a quien no se lo veía desde la elección, y también Cristina está en plena discusión por el rol del Partido Justicialista, ¿no? El anterior presidente del Partido Justicialista era Alberto Fernández. Actualmente hay una especie de orfandad partidaria, y lo que se está discutiendo también es cuál debe ser el perfil del peronismo. Si tiene que ser un perfil más conciliador, referenciado con Sergio Massa, más dialoguista, o si tiene que ser un perfil que pueda confrontar con el proyecto de Javier Milei, un perfil un poco más contestatario a las ideas neoliberales. Bueno, Cristina viene a expresar eso, pero también valga señalar que hay una discusión por quién comanda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hay una interna ahí entre la Cámpora,
que es la organización del hijo de Cristina, de Máximo Kirchner, y Axel Kicillof, que es casi el hijo político de Cristina Kirchner, ¿no? Si bien ambos dos reconocen el liderazgo de Cristina, también se están peleando un poco de cara a lo que se viene para, bueno, eso, encabezar la oposición, incluso con líneas políticas similares. ¿Se ha elegido un lugar en particular por algo, digamos, estar en Quilmes? ¿El discurso de Cristina de hoy tiene que ver también con algún simbolismo o por qué elige Quilmes? Básicamente porque en Quilmes la intendenta es Mayra Mendoza, que es una intendenta mujer, joven, de la Cámpora, y que quiere posicionarse para ser la sucesora de Kicillof como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En caso de que Axel Kicillof postule para presidente, va a quedar una vacancia en gobernador. Digo, Axel Kicillof ya es 2 veces gobernador, no podría reelegir, y lo que se está discutiendo es cuál va a ser la herencia del peronismo bonaerense. Por un lado, Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes, el lugar donde hoy Cristina hace el acto, y por eso tu pregunta es muy acertada, Leo. Y por el otro lado, bueno, un cuadro más vinculado a Kicillof, que podría ser Carly Bianco, o el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Jair, gracias, un abrazo, gracias por este pantallazo, un abrazo. Un gusto como siempre, Leo, y un abrazo a toda la familia del Paraguay. Jair Cibel, entonces, hablando desde Buenos Aires sobre la marcha de las universidades, de los estudiantes. Fue impresionante, imagínense, se habla de entre 800.000 y 1 millón de personas.